No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu situación, no importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuánto tenga de profundidad tu circunstancia, hay un remedio. Aprovecho también para los que están mirando esta transmisión y decirles exactamente lo mismo. Que graben esta palabra en su corazón, ahí donde están, en la situación en que se encuentren, atravesando el mar que estén atravesando. Hay un remedio. No importa cuál sea el problema, hay un remedio. Hay muchas personas que han dejado de creer. Algo les ha robado su fe. Alguna situación, alguna tardanza supuesta en la respuesta, lo prolongado de la prueba, algo les robó su fe. Hoy es una de estas cosas que el enemigo persigue. Lo que el enemigo quiere es que usted pierda su fe. Que algo que haya pasado o algo que no haya pasado, lo prolongado de una prueba o lo fuerte de una tempestad, lo que el enemigo persigue es que usted pierda su fe. Y a esto se suma lo que el enemigo levantó por todo el mundo, que es un ejército de intelectuales basados en la razón, supuestamente racionales ateos, que están trayendo una cultura basada en la razón. Ateos que influyen aún en los niños desde muy pequeños para no creer en Dios. Ateos que influyen sobre los jóvenes. Hoy hay cientos de maestros, profesores en universidades que con su ateísmo están influyendo sobre muchos y a muchos se le ha robado la fe. ¿Sabe? La fe que usted tiene en Dios, la fe que yo tengo en Dios, es lo más precioso que usted y yo tenemos. Yo sé que usted tiene muchas cosas preciosas, venidas de una sola fuente, pero lo más precioso con lo que usted cuenta hoy, lo más precioso que tiene entre sus manos, lo más precioso que habita su corazón, lo más precioso que ha tomado sus sentidos, es la fe en Dios. Es algo precioso con lo que usted cuenta, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando anda, cuando camina, cuando tiene tiempos de bonanzas, cuando tiene tiempos de peligros. Usted lo más maravilloso que tiene es la fe en Dios. Si uno tiene fe en Dios es que tiene lo más maravilloso que puede tener. Y si tenemos fe, nada puede derrotarnos, nada puede vencernos. La elección en este año es afirmarnos en esa fe, no retroceder, confiar de que Dios está con nosotros, de que tenemos que afianzarnos en la fe,
de qué es la fe la que nos trajo hasta aquí. La fe fue puesta por Dios para depositarnos en este año. Y sin duda alguna que lo que tenemos que hacer es afirmarnos en esa fe. La fe de la palabra de Dios, esta Biblia que yo tengo aquí. Fe en esta palabra. Afírmese en la fe. Hay muchas personas que han perdido su fe. No pueden creer. Han perdido la noción de que Dios puede ayudarles. Han tomado de nuevo sus fuerzas como estrategia para la vida. Han acudido a su inteligencia, a sus contactos. Gente que ha perdido la fe, que han dejado de lado la noción de que Dios puede ayudarlos. Y cuando la gente no tiene fe, no tiene dónde depositar su confianza, no tiene un ancla, no tiene un cimiento, déjeme decirle que sin la Biblia, sin la palabra de Dios, no hay cimiento. Pero cuando usted tiene fe, cuando usted pone su confianza en Dios, pase lo que pase, cuando usted no ha perdido la noción de que Dios vino para ayudarle, todo podrá sacudirse, todo lo demás podrá temblar. Pero Jesús dijo que el cielo podrá sacudirse, la tierra podrá temblar, podrían dejar de ser, pero jamás ni una tilde dejará de cumplirse de la palabra de Dios. Dice el Señor, mi palabra se cumple. Y por más que quieran robarnos la fe, no podrán hacerlo, porque estamos sellados con el Espíritu Santo. La primera palabra que decimos en medio de la tormenta es Dios. El último pensamiento cuando vamos a dormirnos es Dios. Y el primer pensamiento que viene cuando nos levantamos es Dios. Es muy difícil que puedan robarnos nuestra fe. Amado, el poder de Dios es real. El poder de Dios es real. El poder de Dios sobre todos los poderes es real. Y usted y yo lo tenemos que saber. Dios no está muerto. Dios está vivo y está con nosotros. Está con usted, está conmigo. Él está vivo y Él vive. Estoy hablando de Dios, de su Dios, de mi Dios. No estoy hablando de una religión muerta. Algunas personas solo han conocido una religión muerta. Un tronco inerte de yeso. Imágenes de Cristo adornando algo en la casa. No estoy hablando de esa religión. Cuando digo que Dios es real, estoy hablando del verdadero Dios. Ese Dios que está en su trono. El Cristo que murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios. Estoy hablando de esa religión que no es una religión humana ni tradicionalista. Es el verdadero Dios, el Dios maravilloso. Cuando digo que Dios está vivo, no estoy hablando de una religión. Estoy hablando de el Dios que hizo los cielos y la tierra.
Cuando hablo de ese Dios, estoy hablando de ese Dios que tomó un puñado de estrellas que creó y las tiró al cielo y las dejó sostenidas en su mismo poder. Cuando hablo de que Dios está vivo y del poder de Dios, no estoy hablando de esas estatuas de yeso que adornan los espacios de una casa o de una iglesia. Estoy hablando del Dios vivo, del que resucitó de entre los muertos, del que venció al mismo diablo, del que descendió a los abismos y predicó a los espíritus encarcelados. Amado, estoy hablando de un Dios vivo, no de una imagen, de una piedra fría. Estoy hablando del Espíritu Santo, de lo que usted y yo hemos experimentado. Pero claro, el enemigo quiere robar nuestra fe. Pero hay un remedio para lo que estás viviendo, para lo que estás atravesando. Hay un remedio para ese problema, para esa circunstancia. Dice la palabra de Dios que había una mujer que sufría de una enfermedad incurable. Y la Biblia es clara, no había remedio para ella. Buscó en la ciencia. Dice que buscó en todos los doctores que podía y aún estaba peor. No halló remedio en la ciencia, no hubo remedio para ella. Pero Jesús era su única esperanza. Allí estaba llena de sangre, arrastrándose. Había gastado todo lo que tenía, dice la Biblia, y aún estaba peor. Ya estaba sin esperanza. Pero ella se dio cuenta en algún momento, en algún instante, que había una persona predicando el reino de Dios. Y dijo, me iré hasta allí como pueda. Y se arrastró, porque la fe, cuando alguien tiene fe, como un grano de mostaza, dice la Biblia, usted puede decir a estos montes que se corran y se corren. Y esta mujer no tenía más nada, no tenía fuerza, no tenía nada, pero había una gota de fe. Y dice que arrastrándose llegó a Jesús. No encontró solución para su problema en nada. Lo había gastado todo cuanto tenía. Estaba cada día peor que el día anterior. Y esto le pasa a nuestra sociedad. Cada día es un día peor y peor aún que el anterior. La sangre seguía fluyendo. Sus fuerzas se veían debilitadas cada día más. Las respuestas no eran halladas, los remedios no eran hallados. Y había gastado todo cuanto tenía. Pero fue a Jesús y halló la solución. La sociedad está enferma. La enfermedad tremenda del pecado, de haberse alejado de Dios. Y quiere esta sociedad sanarse o tener solución a través del dinero, pero no está allí la solución. A través de la cultura, pero allí no está el remedio. A través de tantas cosas que el mundo quiere solucionar su problema. Pero yo le digo al mundo, a los que me están viendo en esta transmisión, primero, que no es casualidad que estén viendo. Y segundo, que hay un solo remedio, que es Jesucristo. Hay una sola esperanza, que es el Hijo de Dios. Y yo quiero decirte a ti, que estás aquí, y a los que me escuchan por la transmisión, si no puedes controlar lo que te está ocurriendo, si has caído en una depresión tremenda,
si estás en un pozo de tristeza agudo, si estás bajo los efectos de la práctica del pecado, si estás en la angustia, en la soledad, en la enfermedad, y que lo probaste todo lo probaste, todo, tenías contactos en la política, tenías contactos en la ciencia, tenías amigos con un conocimiento y un poder extraordinario, pero todo se agotó. No has encontrado remedio, no has encontrado solución. Y sobre ti sigue esa carga, esa aflicción, ese problema, esa circunstancia. Y está sobre tus hombros cada día, y cada día que te levantas, sigues con eso sobre ti, esa carga que no puede salir de ti. Y no encuentras cura. Hay personas que están presas de los vicios. Personas que no conocen a Cristo y personas que conocen a Jesús y se dejaron atrapar. Y no saben cómo salir. No saben cómo salir de su problema. Quiero decirte hoy que Cristo no te condena. Él no vino a condenarte. Él no vino a poner sobre ti mayor carga. Él no vino a condenarte. Él vino a sanarte. Él vino a ayudarte. Estamos aquí reunidos porque Él vino a ayudarnos. Estamos aquí reunidos con esperanza de que esta semana será bendita porque conocemos que Él vino a ayudarnos. Él vino a sanarte. Él vino a romper las ataduras del dolor. Él vino a quitar la angustia de tu alma. Él vino a librarte de la condenación. Hay un remedio y ese remedio es Jesucristo. Ese remedio maravilloso que pudo experimentar esta mujer. Dice que llegó como pudo a los pies de Jesús. Dice que el Señor sintió que salió virtud de él. Porque Dios es maravillosamente ilustrativo. Dice la palabra que los discípulos no entendieron. Como a veces yo no te entiendo a ti. Pero no te desalientes porque por más que yo no te entienda, el que te entiende es Dios. Y si yo no entiendo lo que te pasa, no importa. Porque Dios te entiende. Porque Dios está pendiente de ti, de lo que sucede en el aire, de cada detalle. Porque el Dios que abrazamos y el que nos abraza es el Dios de los detalles. Él no deja pasar ningún detalle. A mí se me pueden pasar muchas cosas, pero a Dios ninguna. Y Él les dijo, algo sucedió a los discípulos. Ellos le dijeron, mira Dios, hay tanta gente que quiere tocarte. No se empujan, quieren llegar a ti. ¿Cómo nos vas a preguntar eso? Es que a veces los hombres vivimos en la superficialidad de lo espiritual. Porque por más que querramos conocer a alguien, tenemos un límite que solo lo cruza el Espíritu Santo. Yo puedo conocerte un poco, porque hace mucho tiempo te veo y te ministro con la ayuda del Espíritu Santo. Pero por más que estés delante de mí, hay una línea que yo no puedo cruzar porque soy incapaz de cruzarla. Pero el Espíritu Santo va al fondo. Después me revela. Pero es el Espíritu Santo que va a tu corazón. Y allí los discípulos estaban exultantes por lo que estaba pasando en lo visual. Pero había algo que estaba pasando en lo íntimo. Como en este momento vemos una cantidad de gente escuchando a un predicador. Esto es lo que se ve.
Pero hay algo íntimo que se está desarrollando en este mismo instante. Hay un golpe de la mano de Dios en la puerta de tu corazón para que nadie pueda robarte la fe. Hay algo que Dios está produciendo en este mismo momento y yo soy incapaz de verlo. Usted es incapaz de verlo, pero usted lo está sintiendo y yo lo estoy sintiendo. Y era lo que se estaba produciendo en esa mujer enferma que como pudo llegó a Cristo. Y los discípulos que amaban a Jesús y que amaban a la gente, pero aún no estaban y nunca estarán a la altura del Señor, dijeron: Señor, todos quieren tocarte. Y Jesús dijo: algo sucedió, porque sentí que salió virtud de mí. ¿Sabe que la virtud del Señor no sale sin fe? Usted, para que salga virtud del Señor, así usted tiene que tener fe. Y esta mujer la tuvo. Y entonces la mujer empezaron a darse vuelta, pero no encontraban nada. Y dice que en el mismo instante que ella tocó el manto del Señor, el flujo cesó y se sanó. Y ella se sintió, dice la Biblia, se sintió descubierta. Y entonces confesó en lo visible, en lo audible, lo que sucedió en lo íntimo. Y entonces dijo: yo fui, Señor. Su voz se seguía quebrando frente a la magnitud del momento, frente a la presencia aguda del Espíritu Santo que estaba allí y la presencia del mismo Dios. Y dice la palabra que en él habitaba toda la deidad. Y dijo ella con voz quebrada: yo fui, Señor. No sé si hice bien, no sé si hice mal, no sé si cometí un pecado. Lo único que sé es que yo estaba muriéndome, pero algo pasó. No pudieron robar mi fe. Como pude, llegué a ti y toqué el borde de tu manto. Lo haría una y otra vez. Perdóname si hice algo malo. Jesús dijo: mujer, con tanto amor, le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Y dice que en ese instante que tocó el manto fue sana. Hay un remedio. Hay un remedio que no se compra, porque fue pagado el precio en la cruz, el Calvario. Sé que nunca, ni usted ni yo, lo vamos a merecer, pero hay un remedio.